Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ahora que se nos ha hecho más visible el papel que está jugando la Iglesia Católica derechista y las congregaciones cristianas, las dos jugando en contra del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo nos damos cuenta que esto está pasando? Nos damos cuenta que esto está pasando porque en Brasil Bolsonaro tiene como principal aliado a la famosa iglesia Pare de Sufrir, que todo lo vemos todos los días en televisión. Pare de Sufrir. Pasadas las 12 de la noche, ellos ocupan los espacios de los canales nacionales. Pero además, en Quito ya no han logrado copar todos los cines, el Fénix, el Alhambra, hasta el Hollywood, que era un cine porno. Todos los cines ahora son de estas congregaciones cristianas, golpeabuche, que se aliaron con Bolsonaro. Y no solamente que se aliaron con Bolsonaro, casi triunfan en las elecciones de Costa Rica. Mientras tanto que el fanatismo de derecha católico llegó y puso su Biblia en el Palacio Quemado de La Paz, en Bolivia, con Camacho a la cabeza. Los fanáticos de la iglesia más radical del catolicismo. Pero en Ecuador, ya desde el año 2008, en el que tuvimos que escoger cuál era la constitución que iba a regir los siguientes años de este país, Monseñor Arregui, obispo de Guayaquil, se mostró como el más intolerante enemigo de Rafael Correa y señaló que esa constitución era abortera. Pero ¿quién era Monseñor Arregui? Monseñor Arregui era un monseñor nombrado por Juan Pablo II y luego por Benedicto XVI y pertenecía al Opus Dei, una congregación de origen español fanática que logró apropiarse con Juan Pablo II del Vaticano y que le movió a Juan Pablo II hasta Nicaragua para sancionar a los revolucionarios sacerdotes que se habían unido al gobierno sandinista y pedirles que se fueran, que abandonaran la política, entre comillas, abandonaran la política, porque no era el papel de la iglesia intervenir en la política. Mentira. Cuando llega Ortega a estos mandatos, a estos años de mandato ahora, la iglesia católica se vuelca contra Ortega en las protestas que significaron miles de personas, cientos de personas muertas, hasta que Juan Pablo II tiene que sacarle al obispo de Managua y decirle: vea, señor, deje de estar ahí, porque usted lo que está haciendo es incentivando una guerra civil. Pero acá en Ecuador, Juan Pablo II llegó a criticar al obispo rojo, Monseñor Proaño, que era el hombre que sacaba adelante la teología de la liberación y era el obispo de Riobamba. Él permitió que las haciendas de la iglesia fueran ocupadas por los indígenas y que los indígenas se organizaran formando una gran asociación de indígenas católicos en la provincia del Chimborazo para combatir a la enorme organización de indígenas evangélicos que se propagaban por todos los Andes, movidos por el Cuerpo de Paz, por las misiones evangélicas y la Alianza para el Progreso. Una doctrina, una cooperación internacional que la promovía John F. Kennedy con el fin de frenar la expansión del comunismo en América del Sur, que había llegado con el Che Guevara
a iniciar su gran marcha desde Bolivia. El comunismo ofrecía tierras a los campesinos, educación a los campesinos y salud. Inmediatamente, Alianza para el Progreso hizo lo mismo. Ofreció tierras a los campesinos, para lo cual primero privatizó las grandes propiedades de la sierra ecuatoriana, entre esas las de la iglesia, y luego movilizó la población ecuatoriana hacia la Amazonía para que ocuparan como colonos aquellos espacios para crear la denominada frontera viva entre Ecuador y Perú. Todo esto organizado por Estados Unidos y que además transformó a los indígenas en dos corrientes. La corriente católica, que celebraban todas las fiestas y todos los santos y todo, y eran indígenas en su mayor parte consumidores de alcohol, y la corriente evangélica, que eran indígenas que celebraban solamente las fiestas religiosas más importantes, Semana Santa, Navidad, y que no bebían alcohol. Monseñor Proaño organiza y crea las radioemisoras populares ecuatorianas, ERPE, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, y a través de la educación radiofónica, dándoles a los indígenas las radios para que ellos tengan sus propios comunicadores sociales, logra que se organicen los indígenas y de ahí nace la CONAI. Primero nace la Asociación de Indígenas de la Sierra y luego la Confederación de Indígenas de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Pero estos sacerdotes estaban con la teología de la liberación. La teología de la liberación, yo la viví, la conocí, porque fui a Muisne a trabajar allá como médico y conocí al padre Graciano Mazón y Julián. Y los dos sacerdotes venían escapando del régimen cruel de Pinochet y llegaron acá a esconderse en Muisne. En Muisne organizaron la mayor organización campesina indígena costeña, organización campesina Muisne Esmeraldas, que tenía camiones, lanchas, bodegas, exportaba cacao, sacaba madera, vendía artesanías, tenía sus propias bodegas de distribución de alimentos, tenían promotores de salud, promotores de educación. Pero llegó León Febres Cordero, los sacó de Muisne, a Julián lo mandó a Italia y a Graciano lo metió en la Quito Sur. Y en la Quito Sur creó lo que se llama ahora el MCCH. Fue el rol más importante en los últimos años, especialmente en el 2010 de Graciano Mazón, fue el de apoyar a Correa en el momento que se dio el golpe del 30 de septiembre, yendo al canal de televisión y señalando que la organización MCCH se levantaría a respaldar a Correa si es que éste pretendía ser destituido. Era una intervención directa en la política. Por supuesto, eso era irse contra el obispo de Quito. Y era irse contra los obispos, excepto el obispo de Esmeraldas, que era el único que seguía fiel a la creencia de que los católicos debían estar, los religiosos católicos debían de estar del lado del pueblo, como Cristo, y no del lado de los ricos, como fue el papel que desempeñó la Iglesia Católica en la conquista. Recordemos simplemente algunas cosas. ¿Por qué este odio de la religión católica al socialismo y al comunismo? Porque Rusia, en 1917, se declaró el primer estado ateo del mundo. Lenin señaló que la religión es el opio que adormece a los pueblos, y no se ha equivocado.
Pero también debió haber señalado que no solamente era el opio, también era el consuelo de los afligidos y el consuelo de los desesperados. Porque también es eso. Las religiones justificaron la conquista de América, la masacre. Las religiones justificaron el tráfico de esclavos desde África. Las religiones justificaron las guerras por Jerusalén, las cruzadas. Las religiones justificaron la conquista del Islam y la expansión del islamismo. Todas eran religiones que justificaban la guerra y la crueldad como mecanismo de control territorial. Las religiones justificaron el imperio ruso con su gran extensión y la extensión, y detrás de toda esa apropiación mediante los cosacos del enorme territorio estaba la Iglesia Ortodoxa. Es decir, las religiones no han servido para rendir culto a Dios, han servido para justificar las guerras. Y hoy la religión hebrea justifica la guerra de Medio Oriente que tiene Israel con Palestina. Y las religiones de Irán, Irak, Afganistán, los musulmanes justifican su guerra contra los cristianos, representados por Europa y Estados Unidos. Eso es lo que realmente ha significado las religiones. Pero para entender cómo en Ecuador hay un retorno de la derecha católica al poder y una alianza que ya se formó cuando Eloy Alfaro creó el Estado laico ecuatoriano, acabando con el concordato, ese acuerdo que había entre el Vaticano y el Estado ecuatoriano que le permitía al Vaticano controlar el ejército ecuatoriano a través de los generales sacerdotes, de los oficiales sacerdotes del ejército. Pero además era dueño de la educación, la salud, las tierras productivas del país. Recordemos que los dominicos eran dueños de la más grande hacienda de la Sierra Norte, llamada Pesillo, con 5.000 indios y 5.000 hectáreas, o de Totorillas, en la provincia del Chimborazo, también con 5.000 indios y 5.000 hectáreas. Estamos hablando de que eran los mayores terratenientes. Y ellos, cuando el monseñor de Quito era Monseñor González Suárez, desde el púlpito incitaron al pueblo de Quito a invadir el panóptico, el penal García Moreno, y coger a todos los generales de Alfaro y al general Eloy Alfaro, el hombre que nos había traído la libertad de la educación, la posibilidad del divorcio, la posibilidad del trabajo y la educación de las mujeres, que quitó a los indios de las haciendas serranas, que quitó el concertaje, que era el sistema de apropiación de la vida de los indígenas, porque las deudas del abuelo pasaban al hijo, del hijo pasaban al nieto y así. Y ese era el mecanismo como se les tenía a los indios presos en las haciendas. Se les pagaba mediante tarjas, no mediante dinero, pero se les obligaba a hacer priostes, a comprar la sal, a comprar el alcohol, a comprar la ropa, el machete y todo, a dar los huevos y la carne al patrón y a la iglesia, y a ser pobres, y cuando yo tenía algo de dinero, hacer priostes en las fiestas para volver a ser pobres. Y este endeudamiento, como es la deuda externa del Ecuador, beneficiaba a los terratenientes y a la iglesia. Pero Eloy Alfaro le quitó eso. Pero surge este renacer, esta alianza entre la Iglesia Católica y el diario El Comercio, con Mantilla, que fue a trabajar de representante del Ecuador en Washington y regresó para hacer la campaña contra Eloy Alfaro hasta que lo mataron. Con su diario El Comercio, hoy revive. Y es precisamente el diario El Comercio el que acoge a Monseñor Julio Parrilla, el obispo de Riobamba, la antítesis de Monseñor Proaño,
un obispo formado bajo el gobierno de Franco, como sacerdote del famoso Tradición, Familia y Propiedad, que fue la organización civil que creó Franco y que se expandió por toda América Latina para mantener la derecha en América Latina y para revitalizar el poder de la Iglesia, una alianza que formó Franco con la Iglesia y que dio origen a Tradición, Familia y Propiedad y al Opus Dei. Franco, un dictador que empezó en 1836 y gobernó hasta 1975, y en 1960 Monseñor Parrilla es formado bajo esta estricta iglesia falangista, así se llamaban, falanges. Las falanges, la iglesia falangista, era también parte de lo que se llamaba la iglesia fascista, porque Benito Mussolini se alió con los católicos para luchar contra el socialismo y contra el comunismo de Rusia. Y Hitler se alió con los católicos también para meter presos a la cárcel y matar a todos los socialistas y comunistas en Alemania. La iglesia católica se alió con los fascistas, los nazistas y los falangistas. Leamos pues el artículo que dice Monseñor Julio Parrilla el día domingo, el día de ayer, en el periódico. En los sucesos de octubre, el correísmo aparecía como una sombra chinesca. Chinesca quiere decir que detrás de Correa estaban los chinos, capaz de desvirtuar la realidad e incluso vaciar el contenido de los métodos y el levantamiento indígena de cara a las próximas elecciones. La deriva populista autoritaria, miren, deriva populista autoritaria, sigue siendo una posibilidad a la derecha y a la izquierda, alimentada por la violencia y el desorden y la dificultad para remontar la crisis económica. Con Franco vivíamos mejor, decían los nostálgicos en un gobierno fuerte y estable. Las diferencias entre el franquismo es que era de derecha y el populismo criollo es de izquierda. Pero ahora viene, ¿cómo él se identifica con Franco? La sociedad ecuatoriana, especialmente la izquierda, se tragó el anzuelo del cambio. El socialismo del siglo XXI tenía las puertas abiertas hasta que el chico fuerte, economista, reputado Marimandón. ¿Qué es esto de Marimandón? Era maricón y mandón. Un sacerdote se atreve a decir eso. Y un obispo cambió la sonrisa por la mueca dura y amarga. ¿Cómo lo veía a Correa? Como Marimandón con una mueca dura y amarga. Y entonces con él, chao a los movimientos sociales, chao a la iglesia crítica. ¿Cuál era la iglesia crítica? La iglesia del Monseñor de Guayaquil. No era la teología de la liberación. Distante e incapaz de descubrir la belleza de la propuesta revolucionaria. La revolución ciudadana no era más que una nueva edición de la mismísima revolución liberal y burguesa. Recordemos la revolución de Alfaro. Solo que con distintos collares, intereses y nuevos ricos. Nos quiere regresar a la época antes de lo de Alfaro. Su dicho preferido era: Ecuador ya cambió. Quizás se refería a la deuda, a la corrupción o a las infinitas bolsas de pobreza que en los pasados tiempos del control y del discurso único volvieron por enésima vez a explotar. Claro, no es que volvieron por enésima vez a explotar, las trajeron de regreso con Lenin Moreno. Este es el obispo de Riobamba, la reencarnación del falangismo, de Tradición, Familia y Propiedad y del Opus Dei, y señala además que él está muy a favor de Monseñor Arregui. Y aunque intentó machacarlo hasta la altura, Arregui tenía razón. Íbamos derecho al despeñaperros del estatismo puro y duro. Arregui, Opus Dei. Muchas gracias.